Hola, nosotros somos el grupo 8 y nuestra tesis es a base de un estudio comparativo entre convertidores de frecuencia AC-AC basados en enlaces DC y AC. El autor de la tesis empieza hablando sobre varias aplicaciones de los convertidores AC-AC, entre estos habla sobre las fuentes de alimentación de aeronaves, en el cual él menciona que el voltaje es proporcional a la frecuencia de entrada. Entonces, que si este voltaje es fijo, al incrementar la frecuencia va a hacer que se disminuya el diámetro del generador, así permitiendo que el sistema sea mucho más pequeño y haya una mayor densidad de potencia. Por lo tanto, él explica que los convertidores AC-AC se pueden usar, valga la redundancia, para convertir la potencia de alta frecuencia a baja frecuencia, que es la que se necesita para los sistemas de ventilación e iluminación para los aviones. De esa manera, él introduce que en el laboratorio de potencia del NYU tienen una carga programable para una aeronave para hacer pruebas y que en uno de esos laboratorios se quería probar el sistema de frecuencias. Entonces se propone un convertidor AC-AC con un enlace de corriente directa. Sin embargo, al hacer la prueba con una potencia de 45 kilowatts, se observa que los capacitores que tiene este tipo de enlace son muy sensibles a la temperatura y a la humedad, lo que hace que se den muchas pérdidas de calor debido a la conmutación dura. En consecuencia, esto va a hacer que los capacitores se degraden mucho más rápido y pierdan capacitancia, haciendo que el control y el mantenimiento sea mucho más difícil. Entonces es así como se propone convertidores AC-AC, pero con enlaces de corriente alterna, que en vez de utilizar grandes capacitores electrolíticos, utilizan pares resonantes LC, que permiten el control de los IGBTs tanto en el rectificador como en el inversor, así permitiendo una conmutación suave y un control de frecuencia a la salida. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es comparar los factores de estos dos tipos de convertidores. Entre estos factores puede estar la eficiencia y la densidad de potencia. Un convertidor de frecuencia con enlace CD consiste en un rectificador en un banco de capacitores y un inversor. En la imagen que se muestra es una implementación de este tipo de enlaces usando un rectificador de 6 pulsos y un inversor a base de IGBTs. Su funcionamiento es que el rectificador de 6 pulsos va a tomar las 3 fases de la tensión de entrada AC y las va a rectificar a un voltaje DC, pero con unas ondas considerables. Sin embargo, si se logra escoger un valor de capacitancia suficiente, es posible reducir considerablemente estas ondas, debido a que es allí donde se almacena el voltaje rectificado. Luego este voltaje va a pasar por el inversor y va a generar una onda cuadrada de 3 fases con diferentes frecuencias. Ahora, los convertidores de frecuencia con enlace CA introducen lo que es el par LC entre el rectificador y el inversor. Y para crear resonancia en este par LC, el rectificador y el inversor deben de tener la capacidad de bloqueo inverso. Para que esto suceda, 2 IGBTs en serie deben de estar en cada fase, tanto en la salida como en la entrada, mientras que se mantiene el diodo antiparalelo en el IGBT que está en dirección inversa, como se muestra en la imagen. Con esto, la operación de este convertidor se va a dividir en 16 modos. Los primeros 8 modos van a permitir que la energía fluya de la entrada a la salida, mientras que los 8 restantes van a ser al inverso. La energía va a fluir de la salida a la entrada. Diseño del prototipo y ensamblaje. Estructura del sistema. Esta estructura está hecha de placas de aluminio y barras que le proveen un soporte estructural fuerte y de bajo peso. Esta caja funciona también como una caja de Faraday, lo que hace que se reduzcan las interferencias electromagnéticas que pueden interrumpir el control de las señales y la conmutación de dispositivos. Además, el autor menciona que la mitad superior está destinada para el sistema rectificador y que la inferior para el inversor. También destaca que los enlaces están distribuidos tanto en la mitad superior como inferior de la caja
y que la placa de control está montada en una placa de aluminio aparte lo más cerca posible de los IGBTs para que se reduzca la interferencia. Ensamble del rectificador y red de resistores configurable. Bueno, la configuración inicial del rectificador se realiza con la ayuda de un rectificador de 6 pulsos. La salida de este rectificador se filtra con la ayuda de un filtro LC. Al principio se utilizan condensadores electrolíticos. Esto es para verificar si el sistema es realmente capaz de entregar una potencia tan alta como 54 kW durante un periodo de tiempo prolongado. Otra configuración que necesita es una red de resistencia, dado que el nivel de potencia puede variar. El inversor también necesita una de esta red y esta se desea que sea de estructura reconfigurable. Posteriormente, la configuración del rectificador de 6 pulsos se desarrolla un rectificador basado en IGBT. El emisor de la parte superior del IGBT está conectado al colector del IGBT inferior para formar la terminal C2E1, como se muestra en la imagen. Para el funcionamiento del rectificador, la entrada trifásica está conectada a C2E1 y los condensadores de corriente directa están conectados a C1 y a E2. Tanto el rectificador como en el inversor. Arranque suave del rectificador. Durante la carga inicial del rectificador, el tiempo constante es equivalente a la capacitancia del banco de capacitores por la resistencia del rectificador. Esto resulta en una devastadora interrupción de corriente en el transitorio inicial, lo que puede destruir componentes o el sistema de disparo. Para prevenir lo anterior, se pueden implementar relays auxiliares y resistencias de fase. Ensamble del inversor. El inversor es muy similar al rectificador, excepto que este posee 4 pares de IGBTs y un filtro inductivo. Y por último tenemos lo que es el diseño del filtro de interferencia electromagnética y su ensamble. Este filtro es construido para asegurar que los convertidores no interactúen entre sí, causando interrupción de comunicación o falla del sistema. En los inductores se usan tanto en modo común como en modo diferencial. A continuación, ya les voy a exponer los resultados experimentales que corresponden a la sección 3 de la tesis. Primero se tiene la salida del rectificador, donde al devanado secundario del transformador se le va a aumentar el número de vueltas para poder aumentar la tensión de salida, pasando de 230 volts a 270 volts RMS, puesto que estos 230 volts iniciales son los que necesita la carga. Esto va a incluir una corriente de 71,8 amperios y, al ser una corriente alta, un ripple de 10,14%, generando una potencia de 46,2 kW. Este ripple va a generar que la onda senoidal, digamos, del semiciclo positivo de tensión tenga voltajes desde 608 volts hasta 496, por lo que varía mucho. Y si eliminamos la carga, esta tensión de 270 volts va a subir a 844 volts pico pico. El inversor está conectado a la salida del rectificador y a la entrada del banco de resistencias. Posee un control de tensión mediante un boot DC, que sería un divisor de tensión, pero que genera muchas pérdidas, y un control de tensión mediante el ciclo de trabajo. Originalmente va a empezar en 10% y luego va a ir aumentando. En el caso del circuito, se tiene que el diseño fue hecho para una frecuencia de 400 Hz, un voltaje de línea de 403,9 volts y una potencia de 45 kW. Se tiene también que un error de 1,38% en comparación con el real para el voltaje de fase y de 0,7% para la corriente, lo cual es bastante bajo. Adicional a esto, se realizó una prueba de 400 Hz a 800 Hz para la frecuencia. En comparación, se tiene que hubo pérdidas de tensión por los componentes RS, donde se pueden ver en las imágenes, por ejemplo, que pasó de 44,4 kW de potencia de salida a 40,8. Para el manejo de tensión se tiene que va a haber un control más complicado en la parte del rectificador, puesto que están los diodos, y se tiene un control más sencillo en la parte del inversor, gracias al control del ciclo de trabajo. En el trabajo de la tesis se realizó una prueba en 400 Hz, que se muestra a la izquierda
con un ciclo de trabajo del 100% y otra a 400 Hz también con un ciclo de 10% en la imagen de la derecha. Se tiene que, entre menor sea el ciclo de trabajo, menor va a ser la tensión y corriente de salidas, proporcionales a una menor potencia de la carga. Y en el caso de la prueba de los 800 Hz, se tiene que hubo mayores pérdidas, pero que se pudieran haber corregido aumentando la cantidad de espiras en el devanado secundario del transformador para llegar a la relación de 230 volts en la carga con 65 amperios. En el caso del DC-Link y AC-Link se tienen inductancias de 700 microfarads y 16 microfarads respectivamente, así como una capacitancia de 150 microhenries para el caso del AC-Link. Estos componentes se encargan de regular la tensión y la corriente de entrada. En el caso del DC-Link son las imágenes de la izquierda y en el caso del AC-Link es la imagen de la derecha. Conforme aumenta la carga, la tensión que soportan los componentes del circuito es menor, entonces se ocasionan pérdidas menores. Pero cuando no hay carga, tienen que soportar la carga de entrada. Cuando ya hay carga, esta consume potencia y consecuentemente va a darse una caída de tensión visible. En el caso de la imagen de la derecha, por ejemplo, la caída de tensión en la gráfica verde es cuando se conecta la carga. Para las limitaciones y control de frecuencia, se tiene que la frecuencia máxima de operación de un dispositivo de potencia utilizándolo como switch va a ser de 20 kHz, mientras que las frecuencias manejadas durante el experimento fueron de 400 y 800 Hz. En este caso, se tiene que, si la relación de la frecuencia del switch sobre la frecuencia que se está utilizando a la salida no es un entero, va a generar muchos armónicos. Y estos armónicos pueden generar incluso el rompimiento, digamos un desacople entre la parte de la carga y la parte de la imagen. Se tiene una onda senoidal con reset, esto puesto que la relación no se cumple para el DC-Link. En las imágenes de la derecha se tiene lo mismo, pero afectando al AC-Link. Se necesita que haya un ciclo de carga y de descarga completo para la onda senoidal, puesto que si no genera una distorsión armónica muy alta. Cuando una carga activa y la alimentación utilizan frecuencias de operación similares, se crean armónicos que entorpecen la comunicación. Por esto es necesario poder tener un cambio de la frecuencia de operación. En esta se va a aumentar ligeramente la frecuencia de operación de la fuente para evitar estos armónicos. Cabe recalcar que lo único que se va a lograr es disminuir la cantidad de armónicos, es decir, eliminar algunos picos, pero no significa que se vayan a eliminar todos los armónicos que están creando la nueva onda senoidal. En las imágenes de la parte inferior izquierda se puede ver cómo al aumentar la frecuencia de la fuente se eliminan algunos picos de los armónicos. Lo mismo en las imágenes de la derecha, donde la línea roja es el comportamiento límite esperado de la tensión y el verde es el comportamiento real de la tensión del circuito. En esta misma señal verde pueden ver que en la imagen de arriba, en la parte izquierda, hay un pico que en la parte de abajo casi no se puede apreciar. Como se pudo apreciar anteriormente, la interferencia electromagnética puede ser causada por muchos factores y afecta de manera negativa al circuito, por tanto debe ser medida y eliminada correctamente. Para ello vamos a clasificarla en dos tipos, la EMI conducida y la EMI radiada. En la conducida se tiene que esta va a ser causada por el delay que causan los dispositivos de potencia al operar como switches. Para solucionarla se le va a hacer un examen llamado DO160 con un Line Impedance Stabilization Network para solucionar lo que sería básicamente un circuito RLC en serie, digamos la bobina en serie y el capacitor en paralelo directamente pegados a la fuente. Y el otro tipo sería la EMI radiada, que está causada por resonancia de componentes LC en alta frecuencia, puesto que estos se cargan y descargan muy rápido y pueden entrar en resonancia. Al entrar en resonancia, crean ondas electromagnéticas que pueden eventualmente afectar el circuito. Entonces se le pone una caja de Faraday encima y se deben también colocar placas de aluminio en el piso para conectar
a tierra y los cables de alimentación y de control se deben sellar con aislante. Por último, se tiene un test de comportamiento del circuito en cuanto a temperaturas, donde se va tomando la temperatura del sistema cada cierto tiempo. La temperatura máxima que se tiene por protección que llegaría a alcanzar serían los 800 Fahrenheit, aproximadamente 427 grados Celsius. Durante el experimento se contó con 2 sistemas de aire acondicionado y 3 ventiladores de alta velocidad. Al poner a operar el circuito se tiene que únicamente lograr alcanzar los 4 minutos de operación, puesto que alcanzó temperaturas muy altas. Por tanto, no se puede determinar que el comportamiento del circuito como tal en uso prolongado vaya a ser exactamente igual al que se muestran en los gráficos de abajo. La primera gráfica corresponde a operación con 400 Hz y la segunda con 800 Hz. Conclusiones. En la comparación del convertidor AC-AC con el AC-Link y el convertidor AC-AC con DC-Link, dio que el AC-Link tiene una mejor eficiencia cuando está a 400 Hz y máxima carga, arrojando que el AC-Link tiene una eficiencia del 93.7%, mientras que el DC-Link de un 88.5%. Asimismo, es mucho más compacto el AC-Link debido a que se eliminan los capacitores electrolíticos. Sin embargo, el AC-Link tiene un mayor costo que el DC-Link, debido a que al momento de construcción cada módulo IGBT tiene un costo de $110, que sería más de $660 que el DC-Link. Y por último, la comparación concluyó que el algoritmo menos complejo que se utiliza en los convertidores AC-AC es el DC-Link. Gracias.